A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Bien, ¿cómo están todos ustedes, queridos noctámbulos de este Sendero de Escritores, que hoy va a tener una comunicación por Zoom muy importante? Y siendo que, como todas las noches, tenemos una reflexión al comienzo, y los otros días cerró el emblemático Café Gijón en Madrid, y me disparó una serie de pensamientos en relación a las peñas, las tertulias, que en el siglo pasado eran habituales, y sobre todo entre intelectuales y obviamente escritores. Son testigos de esta historia, esta forma, y quizás generativos, el Café de Flor en París, donde tuve la fortuna de recalar varias veces durante mi larga estadía en la Ciudad Luz, precisamente no por placer, sino porque estaba fuera de la Argentina. Pero, por ejemplo, en ese Café de Flor, que también visitan los escritores argentinos cuando están por allá, emblemático por la presencia de Camus, Simone de Beauvoir y Sartre como, digamos, habituales referentes de la música, de la literatura y la filosofía francesas. Y bueno, también en ese mismo lugar con nombre de Café Gijón estaba en Madrid, acaba de cerrar, dice que lo van a reabrir en enero. Ese café, donde también estuve con mi amigo Manuel Sanabria y otros argentino-españoles, ha acogido en sus mesas a Sorimpio, Baroja, Camilo José de Cela, Benito Pérez Galdós o Antonio Buero Vallejo, en fin, un montón de representantes intelectuales y literatos de España. Y acá, en el Café La Paz, podríamos decir que se representaron esos dos referentes europeos, ¿no? Durante muchos años, el Café La Paz, cerca de todos los cines y teatros de Corrientes, en una esquina emblemática de la calle Montevideo y Corrientes, bueno, recalaron allí muchísimos, entre otros David Viñas, Ricardo Piglia, Horacio González, que luego fue director de la Biblioteca Nacional, Luis Guzmán, que todavía está entre nosotros, Rodolfo Walsh, María Moreno, que también está con nosotros, y bueno, también los editores, el gran amigo Jorge Álvarez, y actores como Carlos Carela. Pero claro, las peñas, las tertulias han ido desapareciendo, y estos cafés referenciales están cerrando. Hace poco cerró la Academia también. Por eso, hace algunos años, con un grupo de amigos, insistimos en reunirnos, en circular invitados para hacer una tertulia. Y bueno, la hicimos también en la Academia, los 36 Billares, esos cafés que van quedando con ese ambiente de antes, donde el café no era muy bueno. Por otra parte, siempre hemos tomado muy mal café en Buenos Aires. Pero bueno, este grupo se ha ido proyectando en el tiempo, ya hace 7 años, y con motivo de celebrarlo, mañana, que es el 29, el Día de los Ñoquis, se me ocurrió invitarlos, reunirlos, para hacer un nuevo episodio de esta tertulia que se llama Fiaca, que esconde detrás de su nombre simpático, digamos, un acrónimo culturoso que ni vale la pena decir qué significa cada letra capitular. Pero bueno, el grupo está formado por el poeta y escritor, ensayista también, Rodolfo Edwards, el escritor y psicoanalista Pablo Garrofe, el economista y también escritor Ariel Korenberg, el psicólogo fotógrafo, siempre todos tenemos una cosa diferente a la que hacemos. El psicólogo fotógrafo es Eugenio Ángel Alonso, y los músicos Gustavo Montesano y Claudio Kleiman, que también
es escritor. Bueno, como yo soy un poco organizador, digamos, me encargo de ser el vector de este grupo y nos vamos reuniendo de vez en cuando y proponiendo algunas ideas. Como les dije, mañana entonces nos juntaremos y si hay alguna emisión valorable, la pasaremos luego en el próximo programa. Vamos al tema del día. L'aria stagna pregna di sensualità, qualche militare qua e là, occhi troppo carichi di ombretto blu, lanciano messaggi. Bueno, están escuchando a Mina en un tema muy poco conocido que se llama Música de Argentina y que hoy lo pongo porque, bueno, entre otras cosas porque me gusta. Lo escuché hace mucho tiempo y además porque es un tema que me inspiró la novela que estuve leyendo durante todo este fin de semana de tormenta y un poco de sol, que se llama Animales Blancos y que está conectado, o fue escrito, por la escritora y académica argentina Marisa Martínez Pérsico. Bueno, les cuento que esta letra de Música de Argentina está contando que el aire estancado, cargado de sensualidad, incluye algunos militares aquí y allá, algo inseparable en el momento que se compuso esta canción, cuando a uno se le viene a la mente la Argentina. Pero sigue diciendo, ojos demasiado cargados de sombra azul, lanzan mensajes, la música es solo un pretexto, el sabor de lo prohibido que te da un contacto. Sigamos escuchando. Serve a dimenticare quella che è la realtà. Muore la festa in fondo, si resta soli. Innocente sagra di promiscuità, non esiste limite d'età. Frasi prese in prestito ad un crocevia, buone a far canzoni, si scatena. Mundo literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bueno, mientras esperamos a nuestra invitada, que supongo que estará del otro lado del gran charco, ese Atlántico azul profundo, no sabemos en qué lado, qué otro lado del Atlántico, quiero, como siempre, leerles algunas noticias. Decirles que ya están los finalistas del Premio Clarín 2025. La definición es aguardada por 1.284 escritores y escritoras que este año mandaron sus originales al Premio Clarín Novela. Desde distintos países han mandado, distintos países de habla hispana, tales como México, España, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay y Perú, además de las distintas provincias argentinas que también están mandando sus escritores. La noticia no devela todavía cuál es la ganadora, algo que, como es habitual, se sabrá en una reunión que está muy bien regada. Habitualmente la gente no sale muy bien parada de esos lugares. En esa reunión se conocerá el 6 de noviembre. El jurado emite su última sentencia, digamos. Pero bueno, un jurado interesante, el de este año, integrado por Javier Cercas, el chileno Alberto Fuguet y una escritora argentina que me gusta muchísimo, que es Mariana Enríquez. Sigamos con las noticias. Bueno, hoy estuve comentando al principio lo de las
peñas, las tertulias, pero hay una nueva forma, la nueva generación tiene una nueva forma, y son las reuniones de poetas, las lecturas de poesía que infinitamente se hacen en todos los barrios de Buenos Aires. Tal como, por ejemplo, ahora la revista OPCIT, que obviamente quiere decir Ópera Citada, celebra su 10º año de existencia con una copiosa lectura de poesías. Va a pasar por ese lugar nuestra conocida Bárbara Lee, que estuvo la semana pasada con nosotros, y los poetas Carlos Batilana, Sebastián Bianchi, Diego Colombo, Larisa Cumín y Silvana Franzutti. Invasiones de italianos en la poesía, tanto como en el tango o en el rock. La reunión, amigos míos, será, anoten, en la Trinchera Casa Cultural, en la calle Humahuaca 3461, en el barrio porteño de Almagro. Muy bien. ¿Qué más quiero contarles? Bueno, la editorial Vinci Guerra, nuestra querida Lidia Vinci Guerra, anuncia la aparición del nuevo libro de María del Rosario Andrade. La nueva obra se titula El huevo del flamenco, no aquel de la serpiente. Una obra poética que atraviesa los paisajes del norte argentino, ese lugar exótico que no parece lo que concebimos como Argentina, donde la memoria ancestral y la belleza natural se entrelaza en esta ocasión, en este libro, con la denuncia de nuevos saqueos sobre la tierra. Recuerden el tema Tierras Raras, que será muy común de aquí en adelante. Este trabajo de editorial Vinci Guerra se encuentra en la clásica y tradicional librería Hernández, ese punto de referencia en la avenida de Corrientes, que si no lo conocen, recomiendo visitar. Seguimos, señor operador, con las noticias. Bueno, contarles que ahora, así como estaba hablando de las tertulias, quiero decirles que también hay un espacio que se llama Geologías. Este espacio funciona en el Bar Velasco, que está precisamente en la calle del mismo nombre, al 400, Rodríguez de Velasco, es el nombre completo, creo, allí en el barrio de Villa Crespo, barrio que últimamente está teniendo mucha oferta cultural. Hasta yo me mudé ahí hace 3 años, con eso les digo todo. Bueno, allí habrá otra reunión de estas que digo, que tal vez sean la nueva versión de aquellas tertulias que había en el Café Gijón o en el Edémago, o como antes era el Café La Paz. Bueno, ¿quiénes van a leer ahí próximamente? Bueno, María Malusardi, Rodrigo Moreira, Mag Levín, Magdalena Chirusi, el conocido nuestro Eduardo Mileo y Elida Saider. No se pierdan este encuentro el domingo próximo 2 a las 18. Habrá poesía y garantizan que también vermú. Sigamos. Vamos. Cuando quieras, estoy disponible. Sé que tenemos por ahí ya a nuestra invitada. Tal vez no sea muy conocida para el público argentino, ya que hace muchos años que está fuera del país, aunque tiene una prolífica actividad literaria. Se trata de Marisa Martínez Pérsico. Tendría que decir que es argentina, española, italiana, que es como decir una sola nacionalidad dividida en 3 banderas. Una escritora que porta en su sangre las leyes naturales de la errancia. Doy fe de eso, porque la sigo en Facebook y es así, nunca sabemos bien dónde está, se lo vamos a preguntar ahora. Y por esa errancia saca su otra bandera cuando percibe alguna mirada extraña y dice: vengo de aquí donde las sangres urden su tejido, sin la dócil precaución de los detalles, de los dedales, como una vagabunda impertinente que bajó del azar
como de un barco. Muy lindo esta vez, muy bien dicho. Bajó del azar como de un barco. Pero hoy, cruzando el Atlántico, sin barco de por medio, estamos con ella. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, Daniel. Qué Muy bueno bien, verte. muy bien. Acá desde la noche Bien, italiana. le tengo que decir al operador que A ver. no la escucho a Marisa porque No. alguien me anduvo toqueteando por aquí el volumen, porque había música de ópera tronante en el estudio cuando llegué, y para Marisa ahora sí, teníamos música de Argentina, no sé si lo llegaste a escuchar, que es una canción muy rara de Mina, que habla sobre este exótico país del continente sudamericano. Marisa, confieso que he leído. Mm, He leído Sí. tu libro Animales Blancos Mm. y todavía estoy aquí. He sobrevivido al libro con mucho gusto. Me dio una cosa muy contactante porque yo también me he tenido que ir de este París, no por mi gusto. He vivido intensamente lo que cuenta eso. He pasado también por experiencias no de maternidad, obviamente, como tú, como vos, sino de paternidad. Y me atrapó los 46 capítulos, creo, de esta novela, que es insólita y que además la reconozco como una obra literaria muy perfilada, muy completa, y realmente me ha dado mucho gusto. ¿Qué nos podés contar sobre ella? Bueno, es una novela que intenta reunir un poco esos tres espacios geográficos que se urdieron en mi tejido. Quizás la que esté menos presente es España, pero sí está presente España en un origen ancestral, el de la Sí, abuela. claro. Sí, Y sí. además la abuela es importante. En general, los abuelos, tanto en mi poesía como en la narrativa, son figuras de referencia, unas figuras de cuidado. De hecho, lamento que quizás vaya a spoilear algo, pero una de las principales penas de Julia cuando se entera de que confirma esa sospecha que tenía de ser una hija apropiada es pensar que su abuela no era su abuela real. Claro. Yo Entonces, me había prometido no spoilear el final. ah, Pero bueno, si claro. vos que sos la dueña del libro lo haces, no tengo mayor problema. Pero Eh, ¿sabes por qué? Porque yo creo que en realidad ya el lector desde el principio se da cuenta. No sé, lo mismo que cuando empieza La muerte y la brújula de Borges, que ya sí, sabemos que el detective se va a morir. Lo que importa es, digamos, todo ese procedimiento, todo ese proceso de reconocimiento de la identidad hundida, perdida o tapada, ¿no? Creo que eso es más importante todavía que un hecho que conocemos que a mí me atraviesa no desde lo autobiográfico, porque bueno, estoy segura de no ser una hija apropiada por muchos motivos, ser igual a mi papá, a mi hermana, etcétera, pero generacionalmente lo viví como algo en la piel, ¿no? Yo nací en el 78, con lo cual digamos que crecí con esa sospecha. qué curioso. Entonces, Otro dato más sí. de conexión. En el 78 fue cuando yo Sí. también me tuve que ir de Buenos Aires, Mm. así que tuve como otro nacimiento allí, porque para mí fue un año capitular. Hay muchas cosas de tu novela que a mí me pegaron fuerte, lo cual no quiere decir absolutamente nada, pero que tal vez no increíblemente sean contactos, porque vos sos como una espeleóloga que va revisando el pasado con una cantidad de data y de conocimientos que yo animo a la gente a leerla, porque además de tener la atención típica de una novela, van a aprender muchísimas cosas sobre historia italiana, parte, como decís también, de historia gallega, de española, además de las ocurrencias en la Argentina de esos años que todos mal o bien conocemos, pero que desconocemos que estas heredades que nosotros tenemos de Italia y España, que nos han conformado también con violencia, con esconder identidades, con hacer desaparecer los cuerpos, tanto ocurrió eso en España como en Italia, en un proceso, a pesar de que soy italiano también y tengo la ciudadanía de ese gran país milenario, desconocía en la profundidad que vos me la contaste. ¿Podemos decirle al público
qué son las fosas y de qué se trató, Sí. así como la A ver, tratamos. sí. Primero, esto que estás diciendo de la información, yo intenté que no fuera una novela didáctica, pero sí informar. Y en esto fue fundamental el editor. El editor, Paco Najarro, de la editorial RIL. RIL nació en Chile, pero a mí me publicó la filial de Barcelona, española. Sí, veo. Se quedó sumamente sorprendido de no tener idea de lo que había pasado con las foibe en el norte, fosas italianas. Ahora voy a explicar un poco. Y me dijo, sin ser didáctica, sin tratar digamos, de querer adoctrinar al lector, alguna referencia más tendrías que dar. De hecho, el editor fue fundamental, ¿no? Porque yo vivo en Italia hace 15 años y estoy un poco más al tanto de vericuetos históricos. Eh, pero ¿qué pasa? Las foibes son unas especies de fosas subterráneas naturales, no artificiales, no creadas por el hombre, que caracterizan el territorio del norte, del noroeste de Italia, la región Friuli Venezia Giulia, que es la que se encuentra arriba de Véneto. En Véneto está Venecia, por ejemplo. Al lado de Y que, Ljubljana, de todos esos países que antes eran la exacto, Yugoslavia. al lado de Eslovenia. De hecho, comparten esta existencia de fosas kársicas, se llaman. Una parte de Croacia, Eslovenia y esta parte noroeste de Italia. Entonces, claro, en situaciones de violencia y de guerra se utilizaban como forma de tortura y asesinato, ¿no? Porque Claro. son fosas muy profundas, donde se arrojaban a los enemigos. Pero con los enemigos también se arrojaron tanto civiles y niños y familiares, digamos, inocentes que no tenían ningún tipo de afiliación política durante el final de la Segunda Guerra Mundial y también los primeros años de la posguerra, porque Claro, esa habría que violencia... definir quiénes son los enemigos, porque también es curioso, Eso es ¿verdad? curioso, sí. Bueno, en realidad eran los filofascistas. Con lo cual, digamos, quienes operaron más digamos, con este método fueron los partisanos, ¿no? Los rojos de Tito y la ex Yugoslavia. Con lo cual, a ver, aquí en Italia hay una gran resistencia a hacer una investigación histórica de la masacre de las fosas, precisamente porque se consideran que quienes fueron arrojados a estas fosas eran fascistas. Claro. Lo cual en verdad es así, pero lo cierto No también es exime que, de nada la ideología. claro, pero el punto es que, por ejemplo, ahí hablo del hermano de Pasolini, ¿no? El Claro. hermano de Pasolini no era Guidalberto Pasolini, un filofascista, fue confundido entre el grupo, ¿no? Es decir, torturado por gusto, porque también lo que muestro a veces en determinados testimonios que están basados en testimonios reales, pero ficcionalizados, es decir, los personajes que aparecen, ¿no? Como testimonios. A lo largo de la novela yo interrumpo el flujo narrativo para insertar testimonios. Están inspirados en testimonios que yo escuché cuando fui a la Casa del Ricordo, la Casa de la Memoria aquí en Roma, Ujú. que reconstruye esa época bastante desconocida todavía de la masacre de las fosas, porque todos piensan que son las fosas ardeatinas de Roma y no, son fosas del norte. Exactamente. Y entonces, claro, la cantidad, incluso hijas, estudiantes de la universidad de militares fascistas que estaban absolutamente ajenas a cualquier tipo de proceso político, ¿no? También fueron arrojadas con las muñecas atadas por alambres a las fosas. Sí, de ahí Y viene estos entonces cuerpos, el nombre Animales Blancos, porque me sí, impresionó mucho que ataban con alambre distintos, a veces cadáveres con cuerpos vivos todavía, caían para todos juntos, arrastrarlos. y me llamó mucho la atención el relato de uno de ellos, que sabiendo que iba a morir en esas fosas, le dijo al hermano que le pusiera una tobillera celeste, para que algún día pudiera reconocerlo. Eso es muy Sí. fuerte, fue real.
Eso fue una invención mía, tengo que decir. El Ah, personaje, todo el hecho histórico, sí. Todos esos pequeños detalles sí que bueno, fueron estamos ficción, hablando ¿no? con una novelista, porque recordemos al público de Sendero de Escritores, este programa de la Sociedad Argentina de Escritores, que se trata de una novela que relata hechos históricos, pero que también, Marisa, está cruzada con el personaje que es Julia, Mm, que mm. desencantada con los hombres o no sé si con los hombres, pero sí con la no encuentro de un amor, a lo mejor en su versión más Disney, digamos, decide tener una experiencia de maternidad autogestionada. Y me parece maravilloso cómo juntás estos hechos mortales, digamos, estas investigaciones, junto con la creación de vida, que es la otra potencia que es una flama que lleva todo el libro, casi capítulo por medio, vamos tratando los dos temas. Por un lado la investigación de la muerte y por otro lado la investigación de cómo procrear y todos los métodos con los cuales, a pesar de que no tenés intención didáctica, aprendí muchísimo, sobre todo el lado ético, no tanto del lado del procedimiento, sino de todos los pensamientos que vienen del lado ético, tanto de la mujer como del hombre, los parientes y aún de la sociedad que siempre es represora con las dos ideas de este libro. Me alegro mucho de tener esta visión masculina, porque también hace poco un profesor de la UNIPE, Universidad Nacional, Pedagógica Nacional de Argentina, hizo una lectura de la maternidad y verdaderamente es muy importante que los hombres desde su perspectiva también digan cómo leen esa maternidad buscada y monoparental, porque lo que él me decía es que de alguna manera, y no lo había pensado, pero su mirada masculina, ¿no? Me decía, claro, porque en general se da que es el hombre el que embaraza y se va. Pero acá es al revés, ella busca embarazarse para irse, ¿no? De alguna manera, la maternidad no es vista como una forma de mandato o sí, de sumisión, sino como una forma de autonomía y de libertad. Entonces, ese es un poco el perfil de Julia. A ver, la segunda parte de lo último que te dije sí lo había pensado naturalmente, ¿no? Es una mujer autónoma, independiente, pero esta cuestión de que de alguna manera asuma un rol históricamente masculino, no lo había pensado. Así que es Exacto. fundamental tener la visión masculina, la lectura masculina Sí, y sobre de este todo libro. esa mujer que se va, está hablando no de su independencia, sino de la independencia que siempre tuvo. Yo creo que el matrimonio, esos matrimonios absolutistas, digamos, son una forma de sumisión de la mujer y nada más. Y el hecho de encadenarla con los hijos, también lo que ha impedido que la mujer durante siglos pudiera, no sé si liberarse o dejar que sus potencialidades, que no son ni más ni menos que de los hombres, pero son distintas, pudieran expresarse. Y también para aquellos que lean Animales Blancos, van a notar cómo hay alguien que se desempeña en soledad en una cantidad de toma de decisiones que van llevando adelante problemas capitulares en la vida de los hombres, en la vida social de esta actualidad del nuevo milenio, y investigando un pasado que también fue muy prohijado por los hombres. Recordemos que hasta hace muy poco los responsables de la historia parecían ser nada más que los hombres. Y me encanta mucho que ahora las mujeres sean presidentas, primeros ministros y que tengan roles parlamentarios y de conducción y también de responsabilidad. Ahora sí que podemos decir que compartimos este mundo. Pero me llama la atención algo más, que vos hace muchos años que estás en Italia, tenés unos doctorados en literatura por Salamanca, creo que enseñás en la Universidad de Udine también, ¿no? Toda esa Sí. zona que me gusta mucho y que he visitado mucho. Y esa zona tiene además, viajé a esa zona para encontrarme con un escultor que se llama Canova, que es del norte también de Mm, Italia, y sí. que daba título a un libro, mi segundo libro de poesías que se llama El arte de quitar.
y que yo lo vi en Canova, ¿no? Que fue un gran escultor del establishment a veces, pero un innegable escultor. Y conocí mucho toda esa zona, y que es una zona que también ha sufrido la discriminación desde la Primera Guerra, también ha sido violentada por la Segunda Guerra. Es una región que ha padecido, si querés, lo mismo que hemos padecido aquí en Argentina, con el fascismo, con el comunismo, con las idas, las vueltas, los partisanos. Y la reflexión me llama que provenís de los 3 países donde estas cosas fueron vitales para el desarrollo psíquico de la sociedad. Porque yo sostengo la teoría, hace poco lo estuve hablando con Blanca Lema, una novelista que coincide conmigo con esto, que los efectos de la dictadura aún están presentes en nosotros, y no solamente en nosotros, sino también después en las nuevas generaciones que nacieron fuera de la dictadura. Vos serías un caso, porque sí, naciste en el 78 y adquiriste todo eso, pero yo creo que hay temores, resabios, dolores y cosas no comprendidas que están como en los genes, que están en la memoria, en lo no dicho, y encontrar en tu libro todo esto me hizo sentir esa comunidad de Italia, Argentina y España. Sí, como una memoria diferida, ¿no? Una memoria de segundo grado, es decir, quizás no tenemos la memoria de los hechos. Por supuesto, yo cuando empecé a entender algo ya estábamos en democracia, pero sí por ejemplo, hay una cuestión sí que es autobiográfica, que era que yo tenía unos vecinos en Lomas de Zamora que desaparecieron de un día para el otro, y yo tendría 2 o 3 años. Y yo esa ausencia la noté porque mi hermana, que es 9 años mayor que yo, estaba enamorada de uno de ellos. Yo ya tendría 11, 12 años, y entonces yo recuerdo que de chiquita había escuchado había sentido esa ausencia. Entonces, claro, no me pude explicar qué era lo que había pasado hasta que después estudié historia y empecé a, digamos, atar cabos. Entonces, fui como una especie de testigo indirecta, y recibí unos discursos que cobraron sentido con los años. Pero claro, esto sí, obviamente lo desarrollé y lo ficcionalicé cuando Julia le pregunta a la madre qué le había pasado a esos hermanos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es una memoria de segundo grado, porque no es una memoria testimonial directa, o por lo menos no profunda, pero hay un estar y hay unos discursos que modelan de alguna manera la percepción de lo familiar y de lo extraño, que traté de reconstruir en mi libro. Por otra parte, otra cosa importante que también quise de alguna manera mostrar, porque es algo que a mí me pasa mucho, cómo en sociedades aparentemente distintas lo humano no cambia. Es decir, exactamente es lo que quería decir. Sí. Exactamente. Cuando yo empecé a trabajar en Udine como profesora en la Universidad de Udine, y empecé a enterarme bien lo que había pasado en ese territorio, que te cuento, cuando yo terminé la novela, estaba en gestión la apertura de un museo de los exiliados friulanos y la masacre de las fosas, que se abrió recién la semana pasada. O sea que yo de alguna manera fui investigando cosas que yo percibía en el aire que tenían que explotar en algún momento, porque claro, Meloni, que es, bueno, la primera ministra de Italia, que es más moderada de lo que imaginábamos, hay que decir, es más moderada. Claro, digamos, por su afinidad, por su espectro político, enseguida quiso visibilizar toda esta masacre, ¿no? Entonces, de alguna manera esta masacre es vista como que quien la reivindica es de derechas, ¿no? Y por eso yo también en mi novela intento, visibilizar tanto una masacre de la izquierda como de la derecha. Las masacres son masacres en todos lados y bajo claro, cualquier ideología. Marisa, te pido un segundo, si mi operador me da un poquito de... ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo, Leo?
ponemos una cortinita, tenemos que hacer unos anuncios y ya seguimos en Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, aquí estamos nuevamente en Sendero de Escritores, comunicados transatlánticamente con Marisa Martínez Pérsico, una escritora argentina, pero también española y también italiana, que es profesora en la Universidad de Udine, que ha escrito una novela, Animales Blancos, que yo me leí este fin de semana con fruición, debo confesar, y por muchos intereses creados en mí. Pero además tengo que decir, y vamos a poner un poquito de oxígeno en este comentario, porque la novela está llena de vida, es muy densa, pero Marisa, también sos poeta, y es más, Animales Blancos no es tu último libro. ¿Cómo se llama tu último libro de poesías, que te vi presentándolo en Barcelona y en Sevilla hace días nada más? Y en Buenos Aires hace y en Buenos Aires 20 también. días, ¿eh? Pero en Buenos Aires Sí. presentaste Animales Blancos. Sí, pero hicimos una lectura organizada precisamente por la editorial patagónica Tanta Ceniza, que es Bien. quien editó mi libro, y junto con Bárbara Lee, que mencionabas antes, Carlos Batilana, estuvimos ahí en la COP en Almagro leyendo poemas y yo, digamos, hablé y fue una mini presentación de ese libro. Penumbra de mí en la noche. Ahí está, ese es el libro. Ese es el título y lo publicó la editorial Tanta Ceniza de Patagonia, con sede en Neuquén. Así que muy contenta. Qué curioso que tus editoriales estén muy lejos de donde vos vivís. ¿Estás publicada también en italiano? Sí, en italiano tengo 3 libros. 2 fueron traducidos por el programa de traducción de la Cancillería Argentina Prosur, que Sí, naturalmente en este momento no está está bastante... funcionando. No está funcionando, así que se entenderá el comentario, ¿no? Es subliminal de por qué no está funcionando, pero digamos que durante 10 años, incluso durante el gobierno de Macri, dio a conocer a muchos autores argentinos al mundo en otros idiomas. Entonces, 2 de esos libros ganaron la convocatoria de Cancillería Argentina y fueron publicados aquí. Il cielo tra parentesi, El cielo entre paréntesis, y Finlandia, que tiene el mismo nombre del país. Finlandia es el primer libro tuyo, ¿verdad? De poemas. No, Finlandia tiene 5 años. Ah, más o sí, menos. sí, es verdad. 5 años. Sí. Y después un editor acá en Italia me dijo que por qué yo no traducía mis propias cosas al italiano. Y claro, la traducción y más la traducción poética toca unas fibras no solo lingüísticas, sino musicales, que yo no me animaba no me animaba a afrontar, más allá del manejo del idioma, ¿no? Porque la poesía, teniendo es como una especie de oficio sagrado que a veces, por lo menos a mí, yo tengo mucho cuidado a la hora de manipular. No traduciría nunca a un poeta hispanohablante al italiano, porque creo que hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo.
que tienen como lengua materna el italiano. Pero bueno, este editor me decía, bueno, pero siempre van a ser poemas tuyos, o sea que tus versiones son siempre tuyas, no estás traicionando a nadie. Bien, Es un entonces me animé. razonamiento. Me Sí. dice, no estás traicionando a nadie, no tenés que darle explicaciones a nadie, son tus propias versiones. Bien. Pero la Entonces, traición forma parte de la traducción, como ya es histórico y repetido decirlo, sí. ¿no? Es una traición amorosa, digamos. Sí, sí, claro que sí, claro. Eh, sí, por eso también lo pensé y dije, es un buen consejo, es un buen consejo y es también una forma de aceptación de lo que es mi segunda lengua, ¿no? Porque después de tantos años es la lengua materna de mi hija. Mi hija habla Bien. perfecto español rioplatense, conoce el argot, todo, pero En el día a claro, día habla contigo en el claro. argot rioplatense, Sí, que sí. tiene esa cadencia italiana, por otra parte. Sí. Pero bueno, digamos que por inmersión su primera lengua es el italiano, o sea que Claro. mi hija es italiana, tiene la nacionalidad argentina también, pero es una forma también de tributo, ¿no? A lo que sería mi segunda lengua. Entonces traduje L'orlo de la notte, El borde Ujú. de la noche, que es una antología mía que autotraduje. Así que sí, 3 libros en italiano. Muy bien. ¿Cuántos libros ya produjiste de poesía? De poesía son 10. Con 10. Penumbra de miel en la noche son 10. Sí. Muy bien. Pero con todo este gran caudal y además con tu presencia casi permanente que yo sigo por las redes, tanto en ferias de libros de México, de Colombia, te veo viajando por todos lados, a veces en nombre de la lengua de Cervantes, a veces en combinación con Italia, pero siempre representando a lo argentino, a lo español, digamos, a esta cosa rara cuya síntesis venimos a hacer los argentinos de España y de Italia. Pero sin embargo, volviendo al libro Animales Blancos, yo me pregunté, ¿para qué lectores está escribiendo Marisa este libro? Porque habla de verdades españolas, de otras que son profundamente italianas y de las argentinas naturalmente. Pero inclusive vos en casi todo el tiempo, perdón, tu personaje, Julia, no así la voz omnisciente que va relatando todo, habla en rioplatense, habla en el español argentino, ¿no? Sin embargo, vos sabés perfectamente que tu libro circula en España y en otros países. ¿En qué lector pensabas cuando escribías esto? Bueno, yo pensaba más en el lector argentino. En el lector argentino y también, en segundo lugar, en el italiano, precisamente porque esta es una verdad histórica, la de la foibe, muy poco divulgada, que como te decía, recién ahora está empezando a divulgarse más. Confieso que no lo Eh, sabía. Y leo eh, algo sobre Italia, bastante seguido, no lo sabía. Es que, mira, en Madrid hicieron un club de lectura que eligieron esta novela y una de las integrantes tiene el marido siciliano y ni el marido sabía que había pasado Claro, esto, para que te des una idea. claro. Entonces, el punto es este, siendo sincera, a mí España me ha dado muchísimas oportunidades editoriales, muchísimas. Uh-huh. Yo tengo un libro, una antología publicada por Ediciones del DOC también, y mi primer libro salió en Argentina en el 98, o ¿Qué sea, se llama? no puedo quejarme. Se llama, para que Las lo... voces de las hojas. El primer libro de 1998, cuando yo tenía 20 años, se publicó en una editorial independiente que se llama Baobab Uh-huh. y se llama Las voces de las hojas. O sea que he publicado en Argentina, pero en España lo que me pasa es que yo noto mucha atención, no solo hacia lo que escribo, sino en general hacia la obra de latinoamericanos. Sin embargo, te confieso, Daniel, es casi una primicia, yo estoy buscando editor en Argentina para esta novela. Y de hecho Yo ya cuando... te voy a confesar otra cosa, ya que estamos de confesiones en esta noche de finales de octubre. Yo no entiendo cómo esta novela, por su capacidad, por su categoría, mirá que he leído en mi vida, no tiene una edición en la Argentina. Esto tiene que ser mainstream. No puede ser que sea como una novela presentada en el barrio de Almagro solamente. Esto merece un tratamiento
muy especial porque es importante para la literatura argentina. A ver, yo no, obviamente como autora no voy a entrar en el mérito del valor literario, Obvio, de la calidad. Estoy déjame hablando, claro, bueno, déjame te lo ese agradezco. trabajo. Pero sí lo que tiene que ver con el tema de reconstrucción de la memoria y de alguien que se exilia para poder encontrarse con sus propias raíces y regresar. Entonces a mí me duele que este libro todavía no esté en Argentina porque creo que el lector tiene que ser un lector prioritariamente argentino, sin desentenderme del tema de que todo el tema yo trabajo en Udine y noto cómo esa región está intentando que se visibilice esa masacre que ya tiene muchas décadas, y de hecho el Giorno del Ricordo, el Día del Recuerdo, recién lograron que se aprobara en el 2004, y todo esto sucedió entre 1943 y 1947, con lo cual vemos cómo están esforzándose por hacer conocer esta realidad, y además de que todavía hay cuerpos en fosas, cuerpos que no han sido todavía identificados después de tantas décadas. Entonces, en primer lugar, por la vida digamos, por esta prehistoria natal de la protagonista, la lectora y el lector ideal para mí son argentinos. Sí, yo sentí esa interpelación y sí. Se nota muchísimo en el libro, pero bueno, como la protagonista es una argentina que por mera aportación de nacionalidad y de historia, todos estamos entrenados para entender esta cosa terrible que ocurre, se ve desde un punto de vista italiano muy bien y se ve desde un punto español también muy bien, dado que allí en España ocurre lo mismo y todavía no se ha destapado la olla como se tiene que destapar, ¿no? Porque yo que digo que después de tanta dictadura y de tantos años de democracia, percibo que todavía tenemos tics que provienen de la censura, de la autocensura, de la dictadura, y eso que yo represento a un sector que fue muy perseguido, que es la música nacional, el rock sobre todo, que fue perseguido por todo esto, lo sentimos a flor de piel y necesitamos que este libro esté en Argentina. Me está haciendo unas señas increíblemente maravillosas nuestro operador, para decirnos que se nos acaba el tiempo. 3 minutos nos quedan, 2 minutos. Bueno. Quisiera que lo cierres vos, Marisa, con toda esta vastedad que abarca tu campo literario. Bueno, mira, primero quiero agradecerles y agradecerte en particular que te hayas querido focalizar en este libro. En general, yo publiqué más poesía que narrativa, pero me parece que este tipo de forma de visibilizar el libro puede ayudar a que se dé el paso de poder tener mi libro publicado en Argentina y presentarlo en Argentina. Porque ese fue también uno de los motivos por los que viajé hace 20 días, me encontré con una escritora, le di una copia del libro y estamos intentando gestionar su publicación en el lugar natural en el que tendría que salir. Espero que, como también lo escuchan muchos editores, espero que podamos encontrar todos juntos un espacio para esta publicación, que es liminar, me parece a mí, en varios sentidos, pero además sería aprovechar a una escritora de rango, de nota, que no hay muchas, todos escribimos, pero a veces el talento aflora de vez en cuando. Y creo que en tu caso hay una escritora potentísima y me gusta mucho que seas argentina, pero que también seas italiana y española, porque son países que llevamos como... Estamos atados estos 3 países en muchas cosas, en las buenas y también en las malas. Bueno, nos vamos a ir, Marisa, escuchando un tema de Mina, música de Argentina. Espero que te guste y que te quede en la cabeza dando vueltas. Y nos comunicamos, ojalá tengamos novedades para tu libro Animales Blancos, que recomiendo fervorosamente. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a la producción y a la radio. Que sigan bien. L'aria stagna pregna di sensualità, qualche militare qua e là, occhi troppo carichi di ombretto blu, lanciano messaggi, è un pretesto la musica, il sapore del proibito che un contatto
sagra di promiscuità, non esiste limite d'età. Frasi prese in prestito ad un crocevia, buone a far canzoni, si scatena la musica. Passaporto per entrare nel giardino del re,